Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Después de preparar el desayuno de su hija, Oksana fue a su habitación a despertarla para ir al colegio. Aliona iba a segundo curso y era una niña muy independiente. Acostumbrada a que su madre pasara la mayor parte del tiempo en el trabajo, sabía hacerlo casi todo. Alionushka, levántate, muñeca mía, susurró Oksana cariñosamente y añadió. Hoy me han vuelto a llamar para trabajar, así que estás sola. Su hija le rodeó el cuello con los brazos y habló con voz soñolienta. Mamá, pero si acabas de volver ayer de tu turno y me prometiste que estaríamos juntos 2 fines de semana. Besando a su hija, Oksana respondió. Lo siento, querida. Tenemos a uno de los nuestros otra vez, y sabes que no puedo defraudar a la gente, y no necesitamos el dinero. Tu padre no ha transferido nada este mes, y tú necesitas zapatos nuevos, y se acercan las vacaciones. Queríamos ir al zoo. Oksana llevaba divorciada más de 3 años, y no tenía a nadie en quien confiar más que en sí misma. Su marido, amante de las compañías ruidosas y las jóvenes bellezas, no podía fingir ser un padre de familia ejemplar durante mucho tiempo. Resultó que no estaba hecho en absoluto para la vida familiar, pero al mismo tiempo vivieron 4 años de matrimonio e incluso dieron a luz a Alionka. Después de dar a luz a Alionka, empezó a desaparecer durante largas horas en el trabajo, y a veces no volvía a casa por la noche. En una ocasión llegó a casa y dijo, Oksana, te dejo para siempre, y ya he pedido el divorcio. Lo siento, pero estoy enamorado de otra persona. No puedo decir que fuera una sorpresa para Oksana. Ella había adivinado desde hace tiempo acerca de sus aventuras a la izquierda, pero la esperanza de mantener la relación por el bien del niño. En el tribunal Andrew apareció con una nueva novia, y ni siquiera preguntar una palabra acerca de la hija. Según el tribunal que estaba decidido a pagar manutención mensual, que, a juzgar por la cara distorsionada, no le gustaba su nueva amante. Durante los primeros meses envió remesas por correo, pero luego empezó a parecerle una limosna temporal. Oksana podría haber acudido a los tribunales, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo, y no le gustaba ningún tipo de conflicto o escándalo. Pensó que todo esto debía recaer sobre la conciencia de su ex. Ella misma estaba dispuesta a trabajar día y noche para que su hija no necesitara nada. Por eso era muy apreciada por la dirección del hospital, donde trabajó como enfermera durante casi 3 años. Lo decía el jefe del departamento, Oleg Olegovich. Oksana es la única empleada de confianza y muy fiable. Ella misma nunca se ha cogido una baja por enfermedad o una baja laboral, y está dispuesta a sustituir a sus compañeros a cualquier hora del día o de la noche. ¿Cómo podía alguien entender lo duro que era para ella trabajar durante semanas seguidas sin un día libre? No podía explicar a todo el mundo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de ganar algún céntimo extra. No tenía a nadie que la ayudara, y no era fácil criar sola a su hija, así que se esforzaba al máximo, a veces casi cayéndose de pie. Ese día se habría contentado con hacer las tareas domésticas, porque había trabajado 24 horas y tenía derecho a vacaciones legales, pero la llamaron urgentemente a trabajar, hizo las maletas y se fue. Cuando Oksana entró en la sala, vio cierto alboroto junto a la cama del vagabundo que había ingresado el día anterior. Un chico joven, más o menos de su edad, había sido traído en ambulancia con heridas graves. Según los médicos, el pobre chico había sido atacado y golpeado por unos chavales, y unos transeúntes habían llamado a una ambulancia. El médico de guardia que subió a verle aquel día para examinarle dijo de mala gana. Traen todo tipo de escoria aquí. Somos como un albergue para indigentes. Va a traer alguna enfermedad al hospital. Aún no lo necesitamos en la sala, y apenas queda sitio. Si traen a alguien normal, que se quede tirado en el pasillo, no es seguro que sobreviva. Oksana, que oyó todo esto, se quedó estupefacta. Sabía que aquel médico joven y ambicioso siempre dividía a los pacientes entre los que merecían su atención y los de segunda categoría, como él decía, mendigos. Pero aquí, cuando estaba en juego la vida de un niño, ese comportamiento le parecía inaceptable. Durante todo su turno, intentó acercarse al pobre hombre tantas veces como pudo. Le dio agua para beber, una almohada o una manta para que se acomodara. Incluso le ofreció darle de comer con una cuchara, pero él, culturalmente, se negó. Cuando dejó el turno, el hombre ya estaba dormido, a veces gimiendo de dolor. Ahora que había vuelto a su turno, las enfermeras y el mismo médico amante de los pacientes ricos estaban reunidos alrededor de su cama. Cuando Oksana se acercó, oyó. Ya no podemos hacer nada por él. ¿Dónde están los paramédicos? Llévenlo a la morgue, ahí es donde debe estar ahora. Oksana quería indignarse, porque veía que al tipo ni siquiera le habían aplicado todas las medidas de salvamento.
pero nadie quiso escucharla. Parecía que se habían deshecho alegremente del vagabundo, lo habían colocado rápidamente en una camilla y lo habían enviado al depósito de cadáveres. Sus pensamientos la llevaron inmediatamente a muchos años atrás, cuando su padre también había muerto como consecuencia de la negligencia de los médicos. Se le pudo ayudar ingresándole en la unidad de cuidados intensivos e intentando infundirle oxígeno. Pero solo el médico que venía del instituto no dudó en enviar su cuerpo a la morgue. Oksana no dudó en cambiarse rápidamente de ropa y casi corrió hacia el lugar donde acababan de llevarse la camilla con el tipo. Todo lo que hizo a continuación fue como automático. Los conocimientos que había aprendido en el curso de primeros auxilios acudieron a su mente de inmediato. Sin decir nada a nadie de la sala, en cuestión de minutos estaba en el depósito de cadáveres y, sacando la camilla al pasillo, empezó inmediatamente a intentar salvar al vagabundo. Luchó por su vida como por la de un ser querido. Oksana alternó el masaje cardíaco indirecto con la respiración artificial, haciéndolo una y otra vez, repitiendo todas las acciones necesarias. Justo cuando pensaba que era demasiado tarde, el tipo soltó de repente un suspiro y ella se acomodó exhausta en el suelo susurrando. Bien hecho, bien hecho. ¿Cómo puede morir un hombre tan joven? Vivirá y vivirá. Tras un segundo sentada en el frío suelo, se levantó, agarró las asas de la camilla y la arrastró de vuelta a su sala. Cuando Oksana apareció, arrastrando tras de sí la camilla con el vagabundo, todo el personal de enfermería la miró como a un fantasma. «Oksanka, ¿estás loca?», dijo temerosa Lena, la enfermera con la que una vez se habían unido a este trabajo. Inmediatamente recibió el apoyo de su compañera. «¿Estás enamorada de ese vagabundo? Los muertos deben estar en la morgue. ¿Por qué lo trajiste aquí? Acabamos de deshacernos de él, el superintendente dijo que lo desinfectáramos, y tú lo traes aquí de nuevo». Oksana detuvo la camilla y contestó breve y cortante. «El niño está vivo y tiene el mismo derecho que los demás pacientes a ser tratado. ¿Qué habitación está disponible? No puede hacer nada más en el pasillo. Yo mismo me ocuparé de él». Las enfermeras la miraron confundidas, pues la tranquila y modesta Oksana nunca se permitía hablar en ese tono. Parecía dispuesta a atacar a cualquiera que intentara hacer daño a su pupila. Lena miró la revista y dijo: «Llévalo al tercero, allí hay dos abuelos, no dirán nada contra un vagabundo. Uno apenas puede andar, el otro está casi ciego, será un trío. Se lo explicaré al médico, o dirá que están locos, que la enfermera manda». Durante todo el día, Oksana solo pensó en el niño rescatado. Cada hora intentaba encontrar al menos un minuto para mirar en su habitación. Lena, al darse cuenta de lo preocupada que estaba por el paciente, le preguntó sorprendida: «Dime, ¿por qué quieres hacer esto? Un mendigo, y lo cuidas como si fuera tuyo. Lo salvaste, lo trajiste de la morgue». Oksana levantó los ojos llenos de lágrimas y dijo en voz baja: «Porque una vez, cuando era una colegiala, nadie ayudó a mi padre, y podría haber vivido y vivir. Sin más, lo llevaron a la morgue y lo tiraron. A este tipo podrían haberlo ayudado, pero ni siquiera lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos. Hicieron un intento patético de salvarlo y no gastaron más energía en un pobre tipo». Se dio la vuelta y caminó por el pasillo del hospital, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. En aquel momento se sintió mal por su padre, por aquel tipo, por ella misma y por su hija. Al fin y al cabo, todos ellos resultaron ser el tipo de personas a las que no se podía salvar. En el pabellón no todos estaban muy contentos con sus payasadas. El mismo médico que había enviado a la vagabunda a la morgue se encontró con ella en el pasillo y le dijo enfadado: «No eres médico, estás cuestionando mis diagnósticos. Es pura coincidencia que el pobre sobreviviera. ¿Crees que es una hazaña? Entonces, ¿por qué no me dices quién va a pagar su tratamiento?» Oksana le miró desafiante y habló en voz baja: «No tenemos un departamento de pago por servicio y, por ahora, la medicina también es gratuita para todos». El hombre se acercó a la desconcertada enfermera y, mirándola directamente a los ojos, siseó: «Gratis para la gente normal y trabajadora, y desde luego no somos responsables de los sin techo y los vagabundos». Se marchó, y Oksana quiso gritar a su paso que eran las mismas personas, quizá atrapadas accidentalmente en condiciones difíciles, pero que tenían el mismo derecho a la vida que él. En lugar de eso, se tragó el nudo de resentimiento que tenía en la garganta y siguió con sus tareas. Oksana se ocupó con acento agudo por completo del niño rescatado, y en el fondo de su corazón creía que sin duda saldría adelante. Los médicos pensaban lo contrario y repetían lo mismo durante sus rondas. El estado del paciente es establemente grave, sin mejoría. Después, las enfermeras del pasillo la miraron de reojo y murmuraron:
Arrastré al muerto, dijeron que estaba muerto, ¿por qué torturarlo? Pero Oksana decidió que por todos los medios tenía que ayudar al chico a recuperarse y siguió cuidando de él. Incluso se enteró de que le habían recetado medicamentos que no estaban disponibles en el departamento y los compró varias veces a sus expensas. Todos los que lo sabían pensaban que estaba loca y murmuraban a su paso: ¡qué idiota! Ella misma está luchando de céntimo en céntimo, está tirando sola del niño, y se gasta el dinero en este malviviente como si fuera suyo. Todo cambió en un día. Hacía más de una semana que Oksana había rescatado al vagabundo, y todos se quedaron muy sorprendidos cuando la policía se presentó en la comisaría. Uno de ellos se acercó al puesto de la enfermera y dijo: «Hemos recibido información de que un joven ha sido ingresado en su pabellón con heridas graves». Con la fotografía en la mano, el hombre continuó: «¿Puedes ver si es él en la foto?». Lena, que estaba de servicio ese día, tomó la foto entre sus manos y, mirándola confusamente, dijo: «Ni siquiera lo sé, tenía moratones por toda la cara y la cabeza destrozada». Oksana le quitó la fotografía de las manos y, mirándola, preguntó: «Lo siento, ¿qué hizo?». El segundo policía era más hablador e inmediatamente lo contó todo. El chico resultó ser el hijo adoptivo de un hombre importante. Este hombre de negocios es muy conocido más allá de las fronteras de nuestra ciudad. Crió al chico como si fuera suyo, pero cuando descubrió la verdad, se dio a la fuga. Empezó a vagar por ahí, y su padre se está matando intentando encontrarlo. Oksana miró la fotografía y estuvo casi segura de que el chico que había rescatado era el hijo adoptivo fugitivo del hombre rico, pero dudó si debía decírselo a la policía. Por extraño que fuera, parecía que el propio joven había huido de la riqueza. Sin decir nada a los policías, devolvió en silencio la fotografía y se dirigieron al despacho del superintendente. Exactamente media hora después, Oksana fue convocada al despacho del jefe del departamento. Los guardias estaban sentados frente a Oleg Olegovich, y uno de ellos se volvió y dijo en tono de reproche: «Bueno, querida, resulta que un hombre se salvó y no nos lo dijeron». Resultó que el director, tras enterarse de cuál era el problema y a quién buscaban, había decidido eximirse de responsabilidad y echárselo todo a ella. Señalando en su dirección, dijo: «Cuando vio que el vagabundo estaba vivo, devolvió la camilla a la sala, y entonces lo llevamos a la sala y lo bombeamos enseguida, y ahora estamos esperando, por así decirlo, a que se recupere». Oksana estaba indignada hasta la médula por sus palabras. Resultó que ella solo había visto que el paciente estaba vivo, y que todos los demás le bombeaban y cuidaban, pero ni siquiera discutió. Lo principal para ella era que el paciente estaba vivo, y de quién era el mérito, eso no era lo principal. La policía entrevistó a todos los que habían estado allí el día que trajeron al vagabundo apaleado, y Oksana estaba entre ellos. Según el comisario, no se ha separado del lado del pobre hombre desde que fue ingresado, así que tiene más que decir que nadie. «¿Qué quieres que te diga?», replicó Oksana indignada, «si el tipo estuvo inconsciente la mayor parte del tiempo». El policía la miró con gesto severo y murmuró: «Cada pequeño detalle cuenta. Comprenda que el padre de este chico, un hombre muy rico, está ahora enfermo, y a diferencia de su hijo adoptivo, no tiene arañazos y golpes, sino un cáncer grave». Oksana escuchó en silencio, sin darse cuenta de cómo podía ayudar, y el policía continuó: «Los médicos no pueden decir cuánto le queda de vida a este empresario, pero nos ha pedido que busquemos a su hijo». El hombre solo suplicaba, diciendo que tenía que pedirle perdón antes de morir. Pero si el chico se escapó y vagó durante tanto tiempo, significa que no estaba muy bien con su padre adoptivo, dijo Oksana de repente. Para su sorpresa, el policía, el mayor, habló pensativo. «¿Qué sabemos de la vida de estos ricos? Una cosa que sé es que durante los últimos años, padre e hijo habían estado enfrentados. Entonces, según el ama de llaves, cuando el hombre, aparentemente por accidente, encontró los papeles de adopción, se vinieron abajo. No sé de qué error hablaba el empresario, pero lo cierto es que quiere corregirlo y resarcir a su hijo». Los policías, tras interrogar a todos, se marcharon, y Oksana no podía quitarse de la cabeza lo que había aprendido. Resultó que el tipo había tenido suerte una vez en su infancia, y de un orfanato pasó a una familia muy acomodada. Como suele decirse, vivió sin conocer problemas, pero ocurrió algo que le hizo cambiar radicalmente de vida. Cambió voluntariamente su riqueza por la vida de un vagabundo callejero y, según todas las apariencias, habría seguido viviéndola de no ser por los asaltantes callejeros. Al enterarse por la policía de la suerte del tipo, ahora todos en el departamento consideraban su deber burlarse de Oksana. «Entonces, ¿te has ahorrado un tipo rico? Demasiado para ser un ratón gris, pero estás en la bolsa».
Se sintió muy ofendida, porque cuando había salvado al tipo nunca había pensado en algo así. Incluso ahora, sabiendo la verdad, no le importaba qué clase de persona era, lo principal para ella era que sobreviviera. Para sorpresa de todos, fue después de que llegara la policía cuando Kirill, como resultó llamarse el vagabundo, recobró el conocimiento. Fue Oksana la primera en verlo. Estaba sentada junto a su cama, cogiéndole la mano y diciendo: «No sé qué le pasó a tu padre, pero él te crió. Además, está muy enfermo, tiene los días contados, y necesitas ponerte bien pronto para poder verle». Cuando sintió que el tipo le estrechaba la mano, Oksana levantó la vista y vio que quería decir algo. Cuando escuchó, apenas pudo distinguirlo. «Iban a matarme». «Calla, calla, no debes preocuparte», dijo temerosa, y luego añadió: «Voy a buscar al médico, túmbate, por favor». Salió corriendo al pasillo y, cuando vio al médico que la atendía, lo llamó a la habitación. Inmediatamente sacó la tarjeta de visita que le había dejado la policía, marcó el número y dijo: «Kirill recuperó el conocimiento, pero hoy sigue muy débil. Vuelve mañana», dijo que querían matarlo. Estas palabras la asustaron mucho, porque resultó que si querían matarlo, podían haberlo metido en el hospital. ¿Pero por qué? La respuesta a esta pregunta la supo al día siguiente. Esa mañana llegó antes de lo habitual, y lo primero que hizo al entrar en la sala fue ir a la habitación de Kirill. Entró justo cuando él se lo decía al policía. «Al principio pensé que solo eran unos chavales que me atacaban, registrándome los bolsillos, pero estos tipos estaban decididos a matarme en plena calle. Lo único de valor era la cruz de oro que llevaba al cuello, pero me golpeaban con toda seguridad para que no me levantara». El policía que anotaba su declaración interrumpió de pronto, y mirando a Kirill dijo: «Tu padre, que yo sepa, hizo testamento, así que dime, ¿podría ser esa la razón del ataque contra ti?». Tras un momento de silencio, contestó enfadado: «No necesito nada de él, pero es teórico». Oksana decidió no interferir en su conversación y salió, y hablaron de algo durante largo rato. Cuando salieron de la habitación, el policía se acercó inmediatamente a Oksana y le dijo: «Por cierto, me llamo Sergei, me encargaré de este caso. Ya tienes mi número de teléfono, si necesitas algo, llámame, y vigila a Kirill aquí, por si acaso. Sigo pensando que todo se trata del testamento, e intentaré demostrarlo». Cuando entró en la habitación, Kirill estaba tumbado con los ojos cerrados. Por primera vez en los últimos tiempos, Oksana se sorprendió a sí misma pensando que aquel chico le gustaba de verdad. Las heridas que se iban curando poco a poco ya no estropeaban sus rasgos perfectos, y su pelo negro y rizado brillaba maravillosamente a la luz del sol matutino. «Oksanochka, pasa, ¿por qué estás en el umbral?». La voz de Kirill la devolvió a la realidad. Sonriendo, añadió: «Eres mi salvador y quiero verte lo más a menudo posible. Gracias a ti, no solo he sobrevivido, sino que siento que me recuperaré rápidamente». Quiso confesarle en ese momento que estaba haciendo todo aquello con gran placer, pero en lugar de eso se sonrojó como una niña y contestó avergonzada: «¿En serio? Mi trabajo es ayudar y cuidar a los enfermos». Oksana empezó a pasar todo su tiempo libre con Kirill. Le ayudaba a someterse a operaciones, a intentar levantarse y caminar. Se hicieron muy buenos amigos, aunque Oksana no se atrevía a admitir que a veces soñaba que un chico tan inteligente y guapo estaba a su lado. No durante media hora o una hora, sino durante el resto de su vida, pero ahuyentaba esos pensamientos una y otra vez. Sergei empezó a visitar el hospital muy a menudo. Consiguió averiguar que algunas personas estaban realmente interesadas en la muerte de Kirill y de su padre, más concretamente de su madrastra. Cyril, al reconocerlo, sonrió y dijo: «Esta podría haberlo hecho. Está dispuesta a ir a los extremos por dinero. Dinero, spas, boutiques, son probablemente las únicas cosas que le importan. Todo lo que tiene en la cabeza es esta mierda de conseguir más de mi padre. Ella es la razón por la que tuvimos nuestra primera gran pelea, por cierto». Se quedó en silencio, como si recordara algo o reuniera sus pensamientos, y continuó: «Mi padre estaba muy preocupado cuando murió mi madre. Yo tenía entonces 12 años. Desde que tengo uso de razón, siempre se han querido y apreciado. No podía ni imaginar que estaba creciendo en una familia que no era la mía. Entonces, cuando mi madre se fue, mi padre se dedicó a los negocios, y 2 años más tarde esta Barbie entró en su vida». Oksana notó que cuando Kirill hablaba de sus padres su rostro parecía iluminarse. Pero cuando la conversación giraba hacia la nueva esposa de su padre, sus ojos ardían de odio y rabia. Apretando los puños sobre la manta, volvió a hablar: «Si supieras cómo cortejaba Lerka a mi padre.
Corría sobre sus patas traseras delante de él durante casi un año, y para mí fingía ser una supermache. Pero eso era solo delante de mi padre, y en el 1 contra 1 estaba dispuesta a destrozarme. Es casi 20 años más joven que mi padre. Ha tenido más amantes de los que puedo contar. Le rogué a mi padre que no se casara con ella, pero estaba como hechizado. Estamos enemistados desde que se casó. Sergei, después de escucharle, dijo: ponte bien y sacaré a tu madrastra, ya verás. Está bastante claro. Si sacamos a tu padre y a ti del juego, ¿quién heredará todo? Valeria, eso es. Entonces ella lo necesita primero. Cuando se marchaban, en el pasillo del hospital, Sergei le dijo tímidamente a Oksana: ¿hasta qué hora trabajas? Quizá te acompañe a casa. Durante el primer minuto se sintió incluso confusa. No esperaba que un policía serio le prestara atención. Se inquietó, cogió un cubo de agua y dijo en voz baja: pregúntale a Sergei. No creo que deba. Hoy estoy de guardia y estaré en el hospital hasta mañana. Hasta luego. Oksana trató de olvidarse de la conversación, sin tomarse en serio la propuesta de Sergei, sobre todo ahora que todos sus pensamientos giraban únicamente en torno a Kirill. Se alegró al ver que él la correspondía. Cada vez que Oksana aparecía en la sala, él sonreía feliz y decía: mi salvador, mi ángel de la guarda, si vienes tan pocas veces seguramente moriré de soledad. Desarrollaron una relación muy buena y cálida. Podían hablar todo lo que quisieran y de cualquier cosa. Cuando supieron que Oksana tenía una hija, Kirill quiso conocerla, y Oksana, riendo, le dijo: te recuperarás, comprarás un pastel y vendrás a tomar el té. Por cierto, a Aliona y a mí nos encanta la leche de pájaro. Sergei seguía viniendo y mantenía a Kirill informado sobre su caso. Sorprendentemente, los tres se llevaban muy bien, y cada vez que aparecía el policía en comisaría, Oksana intentaba encontrar una oportunidad para escaparse a su habitación. Un día entró y, hirviendo de indignación, le dijo: ¿puedes creer lo que está haciendo tu madrastra? Me estoy acercando a ella. Solo necesito llegar a ella. Ella no haría nada con sus propias manos, así que tiene un cómplice o cómplices. La llamé y empezó a intentar sobornarme. ¿Se da cuenta de que soy una mujer débil? ¿No puedo hacer nada por mí misma? Sergei golpeó furioso la mesilla con el puño, casi haciéndola añicos, y continuó: nunca he aceptado un soborno de nadie en mi vida, y este cabrón dice casi abiertamente que todo está en venta, e incluso insinúa a quién echarle el caso encima. Pensé en estrangular L.A. con mis propias manos en mi despacho. Está ahí sentada con sus ojos de ángel aleteando. Ahora voy a hacer que responda por todo. Kirill y Oksana se miraron, veían que lo ocurrido había enfadado mucho al policía y no sabían cómo reaccionar. ¿Por qué estás tan enfadado? Intentó calmarle Kirill. Sergei se volvió bruscamente hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, y enunciando en voz baja pero clara cada palabra que decía: porque mi mujer y mi hijo murieron por culpa de los que venden y compran todo. Hace 2 años, bastardos como tu madrastra me ofrecieron un soborno para cerrar un caso. Cuando me negué, le cortaron los frenos a mi coche. Solo ese día lo condujeron mi mujer y mi hijo. Egorka acababa de cumplir 6 años ese año. Sergei se acercó a la ventana y mirando a lo lejos añadió: todos los que intentan sobornarme son otro recordatorio de mi pérdida, lo que significa que definitivamente tengo que seguir adelante. Ya no tengo nada que perder. Sergei no se quedó mucho tiempo, dijo que había sido un día duro, y Oksana pensó en la familia muerta de Sergei durante todo el camino de vuelta a casa. Temía imaginar lo que él sentiría por la pérdida de sus seres queridos, porque su hijo era un poco más joven que su hija ahora. Oksana también pensó por primera vez que Sergei y Kirill eran las únicas personas con las que podía hablar de todo, y vio que intentaban hablar de todo. Kirill incluso sonrió una vez y dijo: vaya, no hace mucho estaba huyendo en círculos de la policía, y ahora tengo un amigo, y sin ti estaríamos en problemas. Eres como la Madre Teresa, escuchas a todo el mundo, te compadeces de todo el mundo. Ahora los tres podían sentarse a menudo en el parque del hospital, pues Kirill ya se estaba recuperando y le gustaba salir a pasear. Un día, cuando preparaban a Kirill para darle el alta, Sergei vino y se sentó en silencio junto a la cama. Era evidente que algo le atormentaba y no sabía cómo decirlo. Tomó aire y lo soltó de un tirón. Cyril, este es el asunto. Me han informado de que tu padre ha fallecido esta noche. Oksana, que en ese momento estaba ayudando a Kirill a arreglarse, gimió y se sentó en la cama sujetándose una toalla contra el pecho. Vio que los ojos de Kirill se llenaban de lágrimas, se cubría la cara con las manos y lloraba. Pronunció Sergei de forma apenas audible. Ni siquiera le dijeron que le habían encontrado.
Entró en coma y nunca recuperó la conciencia. Kirill se rodeó la cabeza con los brazos y, balanceándose de un lado a otro, empezó a hablar entre lágrimas. Padre, perdóname por ser un tonto. Qué tonto he sido, lo que he hecho. Levantando los ojos hacia Oksana y Sergei, dijo débilmente. Haría cualquier cosa por mí. Era mi persona más cercana y querida, y me había marchado de una forma tan cobarde, dando un portazo. Debería haber estado con él en esos últimos momentos. Se balanceaba como un péndulo de un lado a otro, y Oksana se acercó, le acarició la cabeza como a un niño y le dijo en voz baja. Vamos, no es culpa tuya. Te sacaron de entre los muertos cuando él estaba enfermo, y es raro que alguien sobreviva a una enfermedad como la suya. Así que no habrías ayudado. Tras ser dado de alta, Sergei y Oksana apoyaron a Kirill, y el día del funeral de su padre, los tres volvieron a reunirse en la tumba del empresario. Cuando terminaron todas las ceremonias rituales y los que se habían reunido para despedir al difunto se dirigieron a sus coches, Kirill abrazó la cruz de madera y sollozando dijo. Papá, tienes que escucharme. Necesito que sepas que eres mi verdadero y auténtico padre. No me importan los papeles de adopción. Tú y mamá erais lo más parecido que tenía a una familia. Mientras los tres caminaban por las callejuelas del cementerio hacia la salida, Kirill se detuvo y dijo con voz firme. Juré a mi padre ante su tumba que intentaría encontrar a mis padres biológicos. Ahora que no me quedan parientes en todo el mundo, tengo que encontrar a esas personas. Sergei le prometió que si podía hacer algo, le ayudaría, y Oksana le pidió que la mantuviera informada diciéndole. Te das cuenta de que si te he salvado, tengo que ser responsable de ti. Así que llámame, no desaparezcas, incluso tengo una bonificación gracias a ti. No mentía. De hecho, poco antes del alta de Kirill, Oleg Olegovich la llamó y con mirada solemne le dijo. Bueno, nuestro querido Salvador, he pensado en ello y he decidido darte una bonificación. Sí. Ahora eres nuestra estrella. Mucha gente se pregunta cómo lo has hecho. Espero que aprecies el trato que te damos. A Oksana le pareció en ese momento que el jefe del departamento le estaba insinuando algo, pero decidió que se lo había imaginado y cogió gustosa el sobre de manos del jefe. Al despedirse de Kirill tras el funeral de su padre, no estaba segura de que él volviera a llamarla. ¿Quién era él, el heredero de una pequeña fortuna, y quién era ella, una enfermera corriente con un niño en brazos? Pero Kirill empezó a llamar todos los días, y a veces varias veces al día. Hablaron largo rato y Oksana se dio cuenta de que ya le echaba de menos sin sus llamadas. Le sorprendió que Sergei siguiera acudiendo al hospital incluso después del alta de Kirill, y que incluso la acompañara a casa unas cuantas veces. Le contó cómo iba la investigación, y cuando se enteró de que Oksana había recibido inesperadamente una gratificación, le dijo. ¿Incluso así? Sabes, Oksana, me parece extraño. ¿Dijo algo más? ¿O tal vez insinuó algo? Oksana se lo pensó un momento y de pronto dijo. Sí, también me sorprendió que, extrañamente, me pidiera que no dijera quién le dijo que llevara a Kirill a la morgue. Pidió a todos que dijeran que ella no lo vio y que solo se dio cuenta de que respiraba en el pasillo. Sergei la miró atentamente y habló pensativo. Eso es lo raro. ¿Por qué tu superintendente haría tanto alboroto? Creo que si realmente quisiera darte una bonificación, lo haría delante del personal, o al menos no en un sobre. Luego guardó silencio un momento y añadió bruscamente. Oksana, sé que hoy estás hasta las 7, no te interrumpamos ahora, te acompaño a casa, y al mismo tiempo quiero aclarar algo sobre ese día. Hay una razón por la que Kirill no recibió ayuda. Tengo una sospecha, pero primero tengo que comprobar algo, y necesito tu ayuda. Oksana, sin sospechar nada antinatural en sus palabras, accedió, pensando que realmente podría ayudar en la investigación. Cuando salió del hospital, Sergei ya estaba en la puerta con un ramo de flores. Mirándole sorprendida, Oksana preguntó de inmediato. ¿A qué viene eso? Sergei no necesitaba hacerte perder el tiempo. Pensé que solo éramos amigos y que necesitabas que recordara los detalles de cómo Kirill llegó al hospital. Sergei bajó los ojos y dijo en voz baja. Realmente necesito esto, quiero decir, necesito una declaración, pero más que eso. Oksana, realmente me gustas, y no quiero ocultarlo más. Por favor, déjame acompañarte a casa. Oksana se quedó perpleja, pero Sergei tenía tanta súplica en la mirada que le quitó el ramo de las manos y se adelantó, dejando claro que estaba de acuerdo. Al principio del viaje su conversación no fue bien. Hubo cierta tensión, pero luego se sentaron en el banco de la entrada durante una hora y no se cansaron de hablar. Por primera vez, Oksana vio a Sergei no solo como un policía,
sino como un tipo guapo y un conversador muy agradable. Tras volver a casa y acostar a su hija, Oksana no pudo dormir en toda la noche. Parecía que no hacía tanto tiempo, tras divorciarse de su marido, estaba dispuesta a poner una cruz en su vida personal. Ahora su alma estaba en plena confusión. Kirill seguía llamando varias veces al día, e incluso vino a visitarla a ella y a su hija una vez. Él y Alionka se hicieron amigos desde el primer minuto de su comunicación. Oksana vio que el joven le caía muy bien, y a ella también. Ahora, tras un paseo y una charla sincera con Sergei, se dio cuenta de que a él también le apetecía tener otra cita con ella. Lo más difícil para ella era elegir, pues ambos jóvenes le gustaban casi por igual. Oksana estaba desorientada, pero después de pasar media noche en la cama sin dormir, decidió que la vida misma debía poner cada cosa en su sitio. Por la mañana se levantó con el mismo pensamiento, preparó a su hija para ir al colegio y se fue a trabajar. ¿Cuál fue su sorpresa cuando Kirill y Sergei la esperaban a la entrada del hospital? Ambos jóvenes llevaban flores. Oksana apareció por el lateral, donde nadie la esperaba, así que tuvo tiempo de escuchar sus últimas palabras. «Sabes, es extraño», dijo Kirill indignado, «pensaba que tú y Oksana erais solo amigos, y ahora te veo como una cita con flores». Sergei, mirándole a los ojos, replicó inmediatamente con brusquedad. «Bueno, tú tampoco estás siendo amistosa. Creo que tú y yo tenemos los mismos derechos, y una chica tiene derecho a elegir de quién ser amiga y con quién salir». Al fijarse en Oksana, añadió inmediatamente. «Aquí está, por cierto, nuestra hermosa y asombrosa Oksanochka». Le tendió el ramo, que fue inmediatamente recogido por Kirill, y Oksana se quedó allí de pie sin darse cuenta de lo que debía hacer con toda la situación. Cogió los dos ramos y dijo en voz baja. «Chicos, no os vais a creer lo bien que me siento con vosotros dos, y de verdad que no quiero que os peleéis, pero lo siento, todavía estoy conmocionado por el divorcio. Así que me fui a trabajar, y solo puedo decir que es bueno veros a los dos». Al entrar en el hospital, se volvió un momento y vio que los jóvenes no se habían dispersado, sino que seguían discutiendo sobre algo, claramente no en tono pacífico. Oksana no sabía qué hacer con todo esto. A quién elegir, con quién salir, y si merecía la pena empezar una nueva relación, que seguramente volvería a convertirse en traición y soledad. Tenía miedo de volver a enamorarse, sobre todo cuando no estaba claro de cuál de los dos se enamoraría. A partir de ese día, fue como si un gato se hubiera interpuesto entre Kirill y Sergei. No, ya no discutían con Oksana, ni se enfrentaban, pero ya no existía entre ellos el diálogo cálido y amistoso. Oksana incluso tenía la sensación de que intentaban evitar por todos los medios la compañía del otro, mientras entablaban una lucha tácita por llamar su atención. Cada uno de ellos acudía a ella con flores y la invitaba a salir, pero ella seguía diciéndoles a ambos que no estaba preparada para una nueva relación, sobre todo a costa de su amistad. No sé cuánto habría durado, pero un día ambos desaparecieron al mismo tiempo. Durante todo el día ninguno de los dos llamó, ni vino con flores, ni apareció. Oksana no sabía qué pensar. Cuando volvió a casa después del trabajo, encendió la tele y se sentó en el sillón. De pronto, Aliona, que estaba haciendo los deberes, gritó. «Mamá, mamá, así es como muestran al tío Kirill». Oksana cogió el mando a distancia y subió el volumen casi a tope. El locutor de las noticias criminales nos estaba contando que se había producido una pelea en una de las calles de la ciudad, en la que un joven recién convertido en heredero de una decente fortuna había agredido a un policía. No podía creer lo que veía y oía. Oksana se dio cuenta inmediatamente de que los héroes de este terrible incidente no eran otros que Sergei y Kirill. Mientras seguía viendo las imágenes grabadas por los testigos, oyó la voz del locutor como a través de un velo. El joven fue el primero en acercarse al policía y, según los transeúntes, empezó a montar un escándalo, acusándole de algún tipo de traición. Más tarde, estalló una refriega entre ellos, iniciada por el mismo rico heredero. No está claro cómo apuñaló al representante de la ley. El presentador continuó hablando del hecho de que el policía, estando de servicio, tenía un arma, pero por alguna razón no la utilizó. La pantalla de televisión mostró imágenes de Sergei tendido con una mancha de sangre en la camisa y Kirill sentado de lado en el suelo, balanceándose de un lado a otro. Alionka tocó en silencio el brazo de Oksana y susurró. «Mami, ¿el tío Kirill irá a la cárcel ahora? ¿Mató al tío Kirill? No lo creo, es un buen hombre». Oksana acarició la cabeza de su hija y, apagando el televisor, dijo confusa. «Yo tampoco me lo creo. Vamos, deja que te acueste, y mañana llamaré al tío Kirill y lo averiguaré por mí mismo». De hecho, se dio cuenta de que era inútil llamar ahora,
pero realmente necesitaba saber qué había pasado entre Sergei y Kirill en la calle. Recordando sus conflictos de los últimos tiempos por su culpa, Oksana temía volver a ser la causante de todo. Por la mañana, Oksana fue al departamento donde trabajaba Sergei. Sencillamente, no sabía dónde más conseguir información sobre lo ocurrido. El funcionario de guardia la llevó ante el jefe del departamento, donde le contaron todo con detalle. Después de oírlo todo, habló con voz temblorosa de excitación. «Ayúdame por favor, Kirill no debería ir a prisión. No pudo haber matado a nadie». Pero el hombre obeso de uniforme solo la miró con desdicha y se secó la calva sudorosa con un pañuelo y dijo: «No mató, gracias a Dios, solo hirió, pero esa no es la cuestión, chica. Atacó a un funcionario, ya sabes lo que eso significa. Además, ya he ido a los corresponsales, así que no puedo ayudarte. Por favor, abandone mi despacho». Cuando salió de la comisaría, Oksana estaba a punto de echarse a llorar. Ya sabía que Sergei estaba grave en el hospital y que Kirill se enfrentaba a una condena real, y no pequeña, pero no sabía cómo ayudarles. No tenía contactos, ni conocidos, ni dinero, y solo gracias a todo eso pudo sacar a Kirill de la cárcel. Oksana intentó ir al hospital a ver a Sergei, pero le dijeron que solo podían entrar los familiares, lo mismo que oyó cuando intentó conseguir una cita con Kirill. Solo le quedaba una oportunidad: encontrar a la madrastra que tanto odiaba a Kirill y pedirle que le buscara un abogado. Después de trabajar un turno, llamó a su hija y diciendo que llegaría tarde, se dirigió a la dirección que había dejado Kirill. Tardó 1 hora en llegar al pueblo de las afueras, donde una enorme casa con aspecto de castillo se alzaba tras una alta valla con un montón de cámaras de vídeo alrededor de su perímetro. Cuando llegó a la verja, pulsó tímidamente el botón del timbre y el pesado hierro chasqueó como si se hubiera abierto hacia adentro. Un hombre joven y atlético salió a su encuentro, la llevó a la casa e inmediatamente desapareció. Oksana se asustó al ver la rica decoración de la casa cuando oyó una voz de mujer. «Bueno, de alguna manera pensé que estarías rogando por tu galán». Lera salió de la habitación contigua, con una hermosa bata de seda. Oksana la reconoció enseguida. Kirill se la había mostrado a su madrastra en el funeral de su padre. Como burlándose, la mujer sonrió y continuó: «¿Por qué has vuelto tan locos a tus compañeros que están dispuestos a matarse entre ellos? No sé cómo ayudarte ahora». Kirill no solo golpeó a un hombre, atacó a un policía. Al ver que Oksana se daba la vuelta para marcharse, añadió de repente: «No, desde luego intentaré hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, voy a ir a verle mañana, ya veremos. Si es sensato, podría ir directamente a la cárcel». Oksana no entendió en aquel momento de qué prudencia hablaba aquella señora, pero no le gustó su tono, no presagiaba nada bueno. Oksana llegó tarde a casa aquella tarde y lloró toda la noche. Sintió pena por Kirill y Sergei, pero al darse cuenta de que no podía hacer nada para ayudarles, no pudo contener las lágrimas. Siguió culpándose de todo, dándose cuenta de que si no hubiera sido por ella, los chicos probablemente seguirían siendo amigos. Por la mañana, cuando Oksana vino a trabajar, Lena se le acercó y le susurró: «Lo sé, deja de estar tan molesto. No es culpa tuya. Tus ojos se ven enojados, debes haber estado despierto toda la noche». Luego añadió en tono de conspiración: «Pero puedo ayudarte en algo. He averiguado dónde yace Sergei, e incluso he conseguido que te dejen verle. Pero para que lo sepas». A Oksana le brillaron los ojos y, abrazando a Lena, le dijo: «Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero, ¿cómo lo hiciste?». Lenka se echó a reír y, entornando disimuladamente los ojos, replicó de inmediato: «¿Crees que vine aquí sin experiencia? Ya había trabajado 6 meses en el hospital, así que utilicé mis viejos contactos». Oksana apenas esperó a que terminara la jornada laboral e inmediatamente corrió a visitar a Sergei. Tras llamar al número de teléfono que Lena había anotado, esperó a una enfermera que la llevó sin problemas a su habitación. Cuando abrió la puerta, Oksana vio un rostro completamente pálido, e incluso le pareció que durante estos pocos días Sergei había encogido y adelgazado de alguna manera. Parecía que estaba durmiendo, pero como si percibiera su aparición, abrió los ojos de inmediato. Como si no pudiera creer lo que veía, Sergei la miró en silencio durante unos segundos y luego habló apenas audiblemente: «Oksanijka, ¿cómo te he estado esperando? Gracias por venir. ¿Ves? Ahora no tengo que salir corriendo a por flores para ti». Oksana se lanzó sobre él y empezó a acariciarle la cabeza, con las manos. «Vamos, Serioza, lo principal es que estás vivo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué habéis hecho Kirill y tú?». Sonriendo, dijo con dificultad para pronunciar las palabras:
Luchamos por el corazón y la mano de la mujer que amábamos, como caballeros. Descansa ya, caballero, no puedes preocuparte ahora, respondió Oksana con tristeza, y le acarició la cara. Sergei interceptó rápidamente su mano, se llevó la palma a los labios y cerró los ojos. Oksana se quedó allí sentada hasta que se durmió y luego salió en silencio, pidiendo permiso a la enfermera para visitarlo. Bueno, ¿quién no puede dejar que la novia del héroe, que sufrió a manos de un bandido? Respondió el Ta. Oksana quería gritar que Kirill no era un bandido, y que ella no era la prometida de Sergei, sino al contrario la principal culpable de todo lo que había pasado, pero solo sollozó y salió. Los días siguientes estuvo dividida entre su casa, el trabajo y el hospital, mientras pensaba en cómo podía ayudar a Kirill. Incluso intentó pedir un préstamo para contratar a un abogado, pero con el sueldo de una enfermera era imposible. Una cosa buena fue que Sergei empezó a recuperarse muy rápidamente. Todos los días le hablaba a Oksana de su amor, e incluso se armaba de valor para decir una de ellas. Me doy cuenta de que en mi posición no es muy apropiado, pero no puedo esperar más, y tengo mucho miedo de perderte. Oksana, te pido encarecidamente que te conviertas en mi esposa. Puede que no me respondas enseguida, pero te prometo que te querré toda la vida, y tu hija será mi hija preferida. Oksana podía ver que estaba muy nervioso cuando hablaba. Quizá por eso elegía sus palabras con cuidado, pero todo era muy sincero y de corazón. De repente, se dio cuenta por primera vez de que estaba preparada para estar cerca de aquel hombre. Sin siquiera pensarlo, Oksana respondió sin pensarlo. Estoy de acuerdo, pero que te recuperes pronto. Mientras caminaba hacia su casa, pensó en el hecho de que no tenía la sensación definitiva de estar enamorada, pero estaba muy tranquila y feliz cerca de Sergei, y eso era más importante para ella ahora. Y Sergei la quería mucho, así que esperaba que no la traicionara y, desde luego, que no le hiciera daño. Aquella noche, cuando estaba a punto de acostarse, sonó el teléfono inesperadamente. El número no le resultaba familiar, pero Oksana decidió cogerlo. Cuando oyó la voz de Kirill, habló temerosa. «¿Kirill? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde llamas? ¿Te dejaron salir?» «Oksana, tenemos que hablar, ahora mismo, te pido que me dejes venir», le respondió en un tono que ella no pudo rechazar. Al cabo de media hora ya estaban sentados en la cocina, y lo primero que preguntó: «¿En qué es mejor que yo, Seryoga? Dime, ¿por qué no me dijiste que lo elegiste a él? ¿Me erais igual de queridas como amigas?», respondió Oksana sin entender nada. No iba a elegir a ninguna de vosotras, no estaba preparada para una relación. Luego, mirando a Kirill con los ojos llenos de lágrimas, añadió: «¿Qué te pasa? ¿Por qué le pegaste?». Kirill dijo que su madrastra, la misma Lera, le había contado con colores y detalles que Sergei y Oksana estaban a punto de casarse a sus espaldas. En realidad, había sido ella quien había echado a Kirill a Sergei. «Varios días seguidos me dijo en colores que te vio besándote y feliz en la tienda y en el hospital», dijo Kirill indignado. «Fui a enterarme con tu prometido». Oksana se cubrió la cara con las manos y sollozó en voz baja. «Eres un tonto, nunca sucedió. Os traté a ti y a Serioza como buenos amigos, y encontraste a alguien a quien creer, alguien a quien odiabas y considerabas un enemigo». Entonces, de repente, abrió la cara, se secó las lágrimas, miró atentamente a Kirill y preguntó: «Espera, ¿cómo saliste?». «Fui a la comisaría, rogando que me soltaran, pero me dijeron que no saldrías pronto por intento de agresión a un policía». Cyril, mirándola cariñosamente, le cogió la mano y habló: «Cambié toda mi herencia por conocerte. Mi madrastra vino a verme y me dijo que garantizaría mi libertad a cambio de que le cediera todo lo que mi padre le había dejado. Acepté sin dudarlo y te llamé enseguida. No puedo estar sin ti, ¿sabes?». Ahora comprendía lo que su madrastra había querido decir cuando le habló de la prudencia de Kirill. Oksana le quitó suavemente la palma de la mano y le dijo que Sergei estaba en el hospital, recuperándose. Luego apartó la mirada unos segundos y añadió: «Sergei me propuso matrimonio el otro día y le dije que sí. Así que las palabras de tu madrastra fueron proféticas, lo siento». Kirill, como si no oyera nada, apartó la mirada, luego se levantó y sin despedirse se marchó, y Oksana se quedó sentada a la mesa durante largo rato pensando en lo que había pasado. Al mismo tiempo sintió una pena insana por Kirill, porque él, habiendo recibido una rica herencia, sin tener tiempo de utilizarla, se quedaba otra vez sin nada. Cuando se quedó dormida, pasada ya la medianoche, tuvo un sueño terrible. En su vestido de novia, sollozaba sobre el ataúd donde yacía Sergei, y había médicos y enfermeras, todos con batas blancas. Se levantó como escaldada, se sentó en la cama sin dejar de sollozar y miró el reloj.
Eran las 5:30 de la mañana, y podría haber dormido una hora más, pero un sueño terrible la hizo levantarse e ir a la ducha. Durante toda la mañana, el sueño la mantuvo en vilo y decidió pasar por el hospital antes de ir a trabajar, aunque solo fuera unos minutos. Por suerte, no estaba lejos de su hospital. Al acercarse a la habitación de Sergei, sintió que el corazón se le apretaba de una forma traicionera. Estaba a punto de entrar en la habitación cuando una áspera voz masculina la detuvo. «Jovencita, ¿te vas lejos? No hay nadie. ¿A quién has venido a ver?» Oksana se volvió bruscamente y al ver al médico dijo confusa. «¿Cómo es que no hay nadie aquí? He venido a ver a mi prometido. Está en esta habitación». Al verla palidecer, el hombre la sujetó por debajo del brazo y sugirió. «Vamos a la sala de residentes, tenemos que hablar». En la consulta, le ofreció agua a Oksana y le informó de que el estado de Sergei había empeorado mucho por la mañana. El médico, tratando de elegir sus palabras, dijo: «Tiene fiebre, probablemente inflamatoria. No te preocupes, estamos haciendo todo lo que podemos, pero no podemos verlo ahora. Ha sido trasladado a cuidados intensivos». Oksana se incorporó, recordando el terrible sueño, y se dio cuenta de que Sergei había enfermado justo cuando ella se despertó. Las lágrimas corrían por sus mejillas y no sabía qué hacer. Mirando al médico, Oksana preguntó con esperanza en la voz. «¿Puede decirme si lo conseguirá? ¿Qué puedo hacer para ayudarle?» Tratando de tranquilizarla, sonrió a su vez y replicó. «¿Por qué estás enterrando al novio antes de tiempo? Pero va a necesitar ayuda. Probablemente necesitará sangre, es raro, así que pregunta a la enfermera del puesto a ver si hay alguien que pueda ser donante». Al salir del hospital, Oksana se dio cuenta de que no tenía a nadie más que a Kirill para pedirle ayuda. No conocía a casi nadie en la ciudad, así que no dudó en buscar el número desde el que él había llamado y lo marcó inmediatamente. Preguntó Cyril, escuchándola en silencio. «Calmate, ¿qué quieres decir con grupo sanguíneo raro? ¿Puedes decirme exactamente cuál necesitas?» Cuando oyó la respuesta de Oksana, volvió a preguntar inmediatamente como si no lo hubiera oído, y luego dijo. «¿Dónde está ese hospital? Voy para allá ahora mismo. Es una extraña coincidencia, pero es exactamente lo mismo para mí. Es como si estuviéramos directamente conectados a él por algún hilo secreto e invisible». En ese momento, no podía ni pensar lo cerca de la verdad que estaban sus palabras. Oksana no recordaba cómo había trabajado aquel día. Todo estaba como en un velo. No podía quitarse de la cabeza el terrible sueño. Llamaba al hospital casi cada hora para saber cómo se encontraba Sergei. Reconocían su voz y cada vez le decían que no había ningún cambio. Kirill no cogió el teléfono, y Oksana, incapaz de soportar esta ignorancia, se tomó su primer día libre del trabajo y corrió de nuevo al hospital. Al verla, la amiga de Lena, que ya la conocía, corrió a su encuentro. «No tienes ni idea de lo que ha pasado aquí. Su prometido tuvo una suerte increíble. Los médicos pensaron que no encontrarían un donante cuando su hermano llegó al hospital». Al ver la mirada de sorpresa de Oksana, siguió farfullando. «No, al principio dijo que era un amigo, y cuando resultó que compartían la misma sangre, nos quedamos de piedra, y este tipo no se lo podía creer hasta que vio los resultados y habló con nuestro médico». Oksana se quedó de pie, moviendo los ojos confusamente, y de pronto interrumpió a la enfermera. «Esperad, no entiendo nada. ¿Quién es hermano de quién? ¿Qué amigo? ¿De qué estáis hablando? ¿Dónde está ese tipo que vino a donar sangre ahora? ¿Puedo ir con él?» Kirill estaba tumbado en una de las salas después de la transfusión y, en cuanto ella entró, la miró con los ojos llenos de lágrimas y le dijo en voz baja. «¿Puedes creer que es mi hermano? No lo entiendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es él? ¿Fuiste a verlo?» En lugar de Oksana, contestó inmediatamente una enfermera. «Está bien, el médico dijo que tenía suerte de tenerte cerca». Pero, como disculpándose, miró a Oksana y añadió. «Pero hoy no me dejan verle, pero mañana, si todo va bien, le llevaré». La enfermera desapareció tras la puerta de la sala, y Kirill y Oksana discutieron largo rato sobre lo ocurrido. Ambos no podían creer semejante coincidencia. Resultaba que dos parientes, dos hermanos, habían vivido tanto tiempo en la misma ciudad sin saber siquiera de la existencia del otro. Oksana pensaba una y otra vez en el hecho de que por su culpa dos hermanos habían estado a punto de matarse. Kirill, como si adivinara sus pensamientos, dijo en voz baja. «Oh, vamos. Esto no tiene nada que ver contigo. Es culpa mía, es culpa mía, es culpa mía. Casi le quito la vida a mi hermano, pero espero que pueda perdonarme». Luego, con una especie de risita triste, añadió. «Ahora estoy seguro de que estaré en tu boda, ¿dónde me dejarás, hermano mío?
¿Sabes qué? Vete a casa, Alionka, pareces muy cansado, y yo me quedaré aquí. Realmente había adelgazado tanto en aquellos días que solo le quedaban los ojos. Lena solía decir cada vez que la veía en el trabajo. Oksanka, estás loco. Te has agotado. Pronto te llevará el viento. Al menos piensa en tu hija, morirás. ¿Quién quedará para cuidarla? Decidió que ahora que Kirill estaba con Sergei podría estar tranquila. Oksana se fue a casa. Aquella noche durmió por primera vez en mucho tiempo sin moverse siquiera, y se despertó en el mismo lado en que se había dormido. Con dificultad esperó hasta las 8 de la mañana para llamar a Cyril, y este le anunció alegremente. Bueno, novia, tu novio está vivo. La sangre de su hermano le ayudó. Ahora espero que me perdone, el tonto. No te apures, ve a trabajar, yo estaré con él, y luego podrás volver. Oksana estaba tan animada esta mañana que preparaba el desayuno de su hija y tarareaba sin darse cuenta. Ni siquiera oyó a la somnolienta Alionka entrar en la cocina, pero se estremeció al oír su voz. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estamos de fiesta? Solías cantar así cuando era pequeña y venían invitados. Oksana sonrió, cogió a su hija en brazos y la hizo girar para hablar. Siempre te cantaré a partir de ahora. ¿Quieres hacerlo? Ahora todo va a ir bien. Ahora vamos a estar bien. Su hija le rodeó el cuello con los brazos y se acurrucaron estrechamente, susurrando. Mamá, te quiero mucho y quiero que nunca llores, sino que solo sonrías. En ese momento Oksana quiso responderle que ella también lo deseaba mucho, y creía que su vida debía ser así pronto, pero en su alma aún quedaban dudas. Ese día, en el trabajo, llevaba el teléfono siempre encima. Kirill la llamaba cada vez que podía y le contaba lo que le pasaba a Sergei. Ya sabía qué medicamentos le habían recetado, qué le estaban haciendo y cómo, y, para alegría de Oksana, le informó por la tarde. ¿Sabes lo que significa mi sangre? Prometieron trasladarlo de la unidad de cuidados intensivos a una sala normal esta noche, justo a tiempo para que vengas después del trabajo y se lo contemos todo juntos. Por la noche, cuando casi todos los médicos se habían ido a casa, la enfermera, por su cuenta y riesgo, permitió que Kirill y Oksana se quedaran más tiempo en la habitación de Sergei, y se sentaron a hablar de todo durante largo rato, como había hecho Kirill una vez. Cuando supo que Kirill era su hermano, Sergei no pudo creerlo durante mucho tiempo, pero, como suele decirse, los hechos estaban ahí. Los chicos se abrazaron durante largo rato y Kirill susurró entre lágrimas. Lo siento, hermano, lo siento. Si lo hubiera sabido. Esa noche, los hermanos decidieron averiguar lo antes posible sobre su pasado, sobre sus padres, y Sergei, llamando a sus colegas, les pidió que lo hicieran. Las noticias sobre su hermano tuvieron un efecto muy positivo en él y empezó a recuperarse rápidamente. Cyril solía bromear sobre ello todo el tiempo, diciendo: «Fue mi sangre la que te ayudó, nunca lo habrías conseguido por ti mismo». Oksana se sentía mucho mejor, porque ahora podían turnarse con Kirill para visitar a Sergei, e incluso encontraba tiempo para preparar la boda que se avecinaba. Un día Sergei la llamó y le pidió que viniera urgentemente. Cuando entró en la habitación, Kirill ya estaba allí, y Sergei dijo entusiasmado: «Bueno, ahora que todos mis parientes están reunidos, estoy dispuesta a contarles lo que he aprendido sobre nuestros padres y Kirill, y por qué acabamos en hogares de acogida en primer lugar. Nuestro padre fue una vez un hombre de negocios muy guay, y hubo tiempos de gangsterismo, así que se lo clavaron. Le exigieron que renunciara a todo lo que vivía, pero él era un antiguo militar y no estaba acostumbrado a renunciar. Era evidente que Sergei estaba muy preocupado, pero tras una pausa continuó de nuevo. Nuestra madre había muerto de oncología para entonces, así que los bandidos decidieron presionar la parte más dolorosa, y nos secuestraron a ti y a mí». Miró a Cyril, que escuchaba atentamente, literalmente sin aliento, y volvió a hablar. No sé por qué razón. Tal vez no creía en la seriedad de las intenciones de los bandidos, pero mi padre no cayó en el chantaje. Dicen que durante unos meses esos subhumanos nos tuvieron en su casa, y cuando mi padre murió repentinamente de un ataque al corazón, nos llevaron a otra ciudad y nos echaron en la estación de tren. Kirill se sentó con la cabeza en silencio, y Sergei añadió: «Así fue como tú y yo acabamos en un orfanato. Resulta que no fuiste el único que acabó en otra familia al cabo de un tiempo. Yo, sin darme cuenta, también crecí con padres adoptivos». Los tres permanecieron sentados en silencio durante un rato, como si estuvieran digiriendo la información que habían recibido, y entonces Kirill habló en voz baja. «Así que encontré a mis padres biológicos, como se suele decir, pero no me hizo sentir mejor. Pero al menos ahora tengo un hermano. Es una pena, sin embargo, que él se case pronto en vez de yo. Pero como dicen,
Al menos alguien tiene suerte. Le guiñó un ojo a Oksana, que sonrió avergonzada y bromeó. Cyril, vamos, conocerás a otra chica y lo celebraremos en tu boda. Pocos días después, Sergei recibe el alta e inmediatamente insiste en que Oksana y su hija se muden con él. Decidieron celebrar una boda tranquila, invitando solo a amigos íntimos, y eligieron a Kirill y Lena como testigos. El día señalado, cerca de un pequeño y acogedor café, unos invitados elegantemente vestidos se reunieron con los recién casados que habían llegado del registro civil. Oksana llevaba un delicado vestido de satén azul en el suelo, que ceñía bellamente su precisa figura, y sonriendo feliz miraba a su esposo. Sergei le rodeaba la cintura con un brazo y con el otro sostenía la mano del bebé de Alionka. Algunos de los invitados incluso susurraban. La chica incluso se parece a la propia hija de Sergei. Al oír esto, Sergei miró con severidad al interlocutor y replicó en voz baja. Ella es lo que realmente es. Era una boda ruidosa, todos se lo estaban pasando bien y exigían alegremente besos a los jóvenes. Ellos, a su vez, lo hacían una y otra vez sin siquiera resistirse, como si lo hubieran estado esperando. En medio de todo aquello, Sergei recibió una llamada telefónica. Después de escuchar al interlocutor, llamó a Kirill, se lo llevó aparte y le dijo alegremente. Bueno, hermano, finalmente arrestamos a tu madrastra. Pudimos probar que era culpable de agredirte y de intentar enviarte de nuevo al hospital. Por cierto, ella es la que nos juntó a ti y a mí. Al ver la cara de sorpresa de su hermano, sonríe y añade. Está claro que ella sola no lo habría conseguido, así que el jefe de Oksana, el jefe del departamento, fue a la cárcel con ella. Y de postre, recuperará todo lo que le legó su padre. A lo que Kirill, sin dudarlo, dijo que lo dividiría todo a la mitad con su hermano. Era el momento de que Oksana, que estaba escuchando todo esto, se sorprendiera. Sergei, satisfecho del efecto que había producido, los miró un momento, y abrazando a su mujer dijo. Ahora que los villanos han sido castigados, ¿podemos, con una sensación de logro, continuar nuestra diversión? Entonces invito a mi favorita y única esposa a un baile lento, y tú, hermano, presta atención al encantador testigo. Guiñando un ojo a Kirill, cogió a Oksana en brazos y la llevó a una lenta composición en medio del vestíbulo, y ella, rodeándole el cuello con los brazos, se apretó feliz contra su pecho, y parecía que en aquel momento no había en todo el planeta personas más felices que aquella pareja. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.